Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Puede sentarse. En otras traducciones dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Y hay tantas y tantas personas que están atadas por el temor. Incluso personas con llamado, personas ministros y ministras de Dios que están luchando con estas cosas. Aleluya. Yo voy a tocar varios puntos rápidamente. El primero, gloria a Dios. Dice aquí la palabra que es un espíritu de temor. Y a esos espíritus nosotros los debemos de reprender en el nombre de Jesús. Cuando la palabra a mí me dice que es un espíritu de temor, está hablando de una batalla espiritual. ¿Ok? Mantenga esto en mente porque lo voy a ampliar más adelante. Gloria a Dios. Pero el Señor te dice en esta noche, no temas. Gloria. No tenemos por qué temer. Eso es. ¿Cuáles son los temores con los que usted está luchando? Gloria a Dios. Hay tantos temores con los que nosotros podemos luchar y yo lo sé muy bien porque cuando yo no conocía del Señor, el Señor me sacó de una esclavitud de temor. ¿Usted sabe algo? Yo le tenía uno de los temores que yo tenía antes de conocer a Cristo. Oiga bien, que no tenía sentido, que yo me iba a caer y que yo me iba a hacer pedacitos. Mire cómo el diablo, que Jehová lo reprenda, nos ata. Gloria a Dios. Pero uno de los temores más grandes con los que está luchando el ser humano es el temor a morir. El temor al futuro. El temor de que le pase algo a sus hijos. El temor al rechazo. Esto es un temor que tiene a tantas personas atadas, incluso ministros y ministras, siervos y siervas de Dios. Porque cuando nosotros no comprendimos que Jesucristo nos hizo libres, pasamos atados por el miedo al rechazo. Gloria a Dios. Una de las cosas que yo aprendí en este proceso, óigamelo bien, aprendí muchas cosas, pero una de las cosas que yo aprendí, que Cristo me hizo libre y no hay hombre que me pueda atar nunca más. Nunca más. Mire, yo le voy a decir una cosa, mientras nosotros estemos actuando como a Dios le agrada, ¿qué nos importa a nosotros que el hombre nos rechace? Nosotros no le vamos a caer bien a todo el mundo. ¿Por qué nosotros vamos a vivir mortificados por el rechazo del hombre? Yo antes vivía preocupada, y que si me esto, que si me pongo esto, que si me peino así. Mire, el que se quiere enojar, que se enoje. El que quiere rechazarme es problema de él con Dios. Pero si a mí Cristo me hizo libre, ¿quién es el hombre para ponerme en cadenas? ¿Quién es el hombre? Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Al que Dios llama, nadie lo puede desechar. Aleluya. Ahora bien, hay un temor que es, más adelante vamos a hablar de la batalla espiritual, pero hay un temor que es un temor normal. ¿Y qué es el temor? Dice que es un sobresalto, es una alarma, es un recelo, es una desconfianza. Se manifiesta como una emoción desagradable. Es un mecanismo de defensa, de sobrevivencia, que nos hace estar atentos y alertas al peligro. Cuando nos encontramos ante ciertas situaciones de peligro, el temor se activa. Pero esto es un temor normal. Esto es un sentido que el Señor nos deja a nosotros para poder protegernos de ciertas situaciones en la vida. Es un sentimiento profundo. A veces se manifiesta como un sentimiento profundo de desespero que se activa como una alarma cuando hay fuego, que sale humo y empieza la alarma a sonar. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos, ¿verdad? O para llamar a los bomberos. Señor. Ante aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Por ejemplo, yo los otros días salí con mi familia y se me olvidó apagar la estufa. Aleluya. Y mire, quedó alta la estufa. Nos fuimos como a las 2 de la tarde. Mire cómo es Dios de misericordioso. Llegamos a las 9 de la noche. Pero desde que nosotros entramos, se sentía un olor bien desagradable. Mire cómo es Dios, que era para que la casa se quemara, porque quedó alta la llama. La carne se achicharró, y solo olía fuerte. Tuvimos que dormir en un hotel esa noche. 2 noches dormimos en un hotel. Pero pude ver la misericordia de Dios. Pero ¿qué es lo que le quiero dar a entender?
que eso fue una alarma y dijimos, tenemos que salir corriendo de aquí porque el olor era tóxico. La olla se estaba deshaciendo, el hule de la olla, el plástico. Entonces ahí, ¿qué pasó? Se activa esa alarma que nos dice, tienes que salir de aquí porque no es correcto para tu sistema, que tú estás absorbiendo eso. Entonces son cosas, por ejemplo, una vez yo fui a Honduras a visitar a mis padres y estábamos sentados en la sala y vino un gran terremoto, un temblor. Ahí yo salí corriendo para la calle y mi mamá, muchacha, no salgas para la calle que están los alambres de la luz, porque a veces el temor irracional nos hace hacer cosas torpes. Pero si hay una alarma, usted sabe que tiene que salir de su casa si hay un fuego, porque si se queda ahí se va a quemar. Entonces son temores normales. Amén. ¿Quién me está siguiendo? Amén. Ahora bien, esta prédica va a ser corta, pero tengo la bendición de tener varios años de estudio acerca de la guerra espiritual. Aleluya. Y aquí nos dice la palabra que el Señor no nos dio espíritu de temor. Entonces hay una guerra que se mueve en los aires, que no solo se registra en esta parte de la palabra, sino que dice la palabra en Efesios, en el capítulo 6, versículo del 12 en adelante, dice que donde habla de la armadura, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y luego dice que hay que tomar la armadura de Dios. Pero entonces hay una guerra en los aires, hay demonios, hay principados y hay rangos. Que Jehová nos libre y que Jehová los reprenda. Hay escalas. Hay unos que son, creo, los que nos atacan a nosotros, y están nosotros y los terceros que son los más malos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el punto aquí? Que esa guerra se gana en el espíritu. Y que nosotros no tenemos que tener temor, pero tenemos que tomar las armas que ya Dios nos dejó para poder librar esta batalla. Déselo fuerte, déselo fuerte. Este temor que se manifiesta, estos son temores ilegales. ¿Ok? Esto es una actividad ilegal. Cuando se manifiesta esos espíritus de temores, ¿por qué es ilegal? Porque no se somete a la palabra de Dios, porque no es la voluntad de Dios, porque no operan bajo el mandato de Dios. O sea que son actividades ilegales. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros los podemos reprender en el nombre de Jesucristo. Que nosotros debemos de atarlos en el nombre de Jesucristo. El único, fíjese, mire si Dios desea que vivamos libres del temor. Que se dice que hay 365 veces en la palabra no temas. Un no temas para cada día del año. Incluso se dice, estaba leyendo un libro, que son 366 veces cuando hay un año bisiesto, donde el Señor nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo peleo por ti, no temas, dice el Señor. Dios le está hablando. No debemos de temer. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tememos, eso nos ata a nosotros. Exactamente, sí. Ahora bien, hay un solo temor que es legal, que es legítimo, que está en la palabra de Dios, y es el temor reverente que tenemos que tenerle a Dios. Y el temor reverente a Dios, hermanos, no es miedo a Dios, porque Dios no nos va a dañar a nosotros. Dios es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Dice que aunque andemos caminando en valle de sombra de muerte, no tenemos que tener mal ninguno, porque Él está con nosotros. Su vara y su callado nos infunden aliento. Dice que adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Dice que unge nuestra cabeza con aceite y que nuestra copa está rebosando. Dice que el bien y la misericordia nos seguirán. Yo dije, nos van a seguir todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Dice la palabra del Señor que Él va a mandar a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Dice que de ahí viene nuestro socorro. Dice que no se duerme el que vela por nosotros. Aleluya. O sea que estamos confiados en sus brazos. No significa que no vamos a pasar problemas. Yo pasé por el proceso. Muchos de ustedes lo conocen, su pastora lo conoce. Ella me visitó, ella oró por mí, me ungió y oramos juntas. No lo voy a olvidar. Lloramos juntas, las dos. Estaba en lo más bajo del proceso, pero en medio de todo pude ver la mano de Dios. No me evitó el proceso, pero me dio la fuerza para pasar el proceso. Fui zarandeada como el trigo, pero
mí para que mi fe no faltara. Aleluya. Él nos va a sacar bien librados de todas las cosas que nosotros pasamos. Y lo más lindo es que va a aderezar mesa delante de nosotros en presencia de aquellos que nos odian, de nuestros angustiadores, de aquellos que desean vernos mal, de aquellos que dicen esto va a caer y no se va a levantar, de aquellos que están esperando nuestra caída para que no nos levantemos más, de aquellos que nos mandan palabras de maldición, de aquellos que nos desean mal. No nos tenemos que preocupar. ¿Sabe por qué? Porque no hay brujería, no hay hechicería, no hay ninguna obra de las tinieblas que pueda dañar a los hijos de Dios. Todo lo que hagan en contra de nosotros se va a devolver al que lo hizo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el temor a Dios, hermana? Si no es tenerle miedo. Dice que es un sentimiento específico de respeto, de admiración y de sumisión. Es tenerle reverencia a Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando usted y yo le tenemos reverencia a Dios, respeto a Dios, cuando reconocemos su grandeza y su poder, dice la palabra que el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Porque cuando nosotros le tenemos reverencia a Jehová, reconocemos quién es Él, caminamos en su voluntad. Hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer. Sabemos que estamos aquí con un propósito. Y aunque el hombre nos desprecie, y aunque nos miren como poca cosa, y aunque nosotros creamos que somos poca cosa, y aunque nosotros nos comparemos con otros y digamos, pero yo no valgo nada, pero cuando nosotros entendemos quién es el que nos ha llamado, entonces nosotros caminamos en victoria y en la sabiduría de Dios, y llevamos a cabalidad el plan que Dios trazó para nosotros. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora bien, amados, operación de los espíritus de temor. ¿Cómo operan estos espíritus malignos? Número 1, por medio de pensamientos y de sentimientos irracionales. ¿Qué es lo que pasa, amados? Que el enemigo mandó el pensamiento, pero venimos nosotros a veces y en vez de reprenderlo, lo tomamos y lo creemos y empezamos a darle vuelta. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros no tenemos cuidado y no reprendemos eso empieza a hacerse una fortaleza en nuestra vida. Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el enemigo nos manda un pensamiento, una idea que no se alinea con la palabra de Dios, nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Es por eso que dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Con sentimientos irracionales. Porque ¿qué es lo que pasa? El pensamiento, si bajó de aquí a aquí, empieza a afectar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y son sentimientos irracionales. Es por eso usted que ve que un temor normal se convierte en una fobia. Se convierte en una atadura. Usted no escucha a la gente que dice, yo tengo fobia a los lugares oscuros. Yo tengo fobia a las arañas. Y tengo fobia a esto. Ahí hay una fortaleza que tiene que ser rota en el nombre de Jesús. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Nos vamos en oración y le decimos, Señor, ayúdame. Yo te entrego esto, Padre, que tu Espíritu Santo rompa esas cadenas en mí. Así es como ellos operan. Y también por presencias demoníacas. A usted yo no sé si le ha pasado que tal vez usted está en su casa, tal vez está durmiendo y de repente usted se despierta y usted siente aquella opresión satánica, usted siente aquella presencia demoníaca, o tal vez usted está durmiendo, usted tal vez está orando y usted puede sentir. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros no tenemos que tener miedo. En ese momento nosotros nos tenemos que levantar y nosotros debemos declamar el poder del nombre de Cristo. Nosotros tenemos que reprenderlos en el nombre de Jesucristo. Nosotros empezamos a adorar porque la adoración es un arma de guerra. Nosotros empezamos a confesar la palabra y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en confesar la palabra de Dios. Hay poder en la adoración, amados. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. El Señor no nos dejó desarmados. Cuando hay fobias, o sea, cuando esos temores, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Yo dejé prendida la estufa, había humo en la casa. En ese momento hay un temor normal de sacar los niños y de irnos a dormir a un hotel, ¿cierto? Porque tenemos que ponernos a salvo. ¿Cuál sería el problema si yo me apropio de ese miedo y yo vivo con ese miedo? Ay, no, porque la casa se me va a quemar y si dejé la estufa prendida y entonces ya empieza algo que no es correcto.
¿Cuántos padres no tienen miedo cada vez que salen sus hijos de que les va a pasar algo? Y está bien a veces sentir preocupación, pero eso nos debe de llevar a orar por nuestros hijos, a orar por nuestro esposo, mujeres de Dios, a orar, a cubrir nuestra familia como mujeres de Dios. Pero Dios no nos ha llamado a vivir en temor. ¿Cuál es el temor de los jóvenes? El rechazo, el cómo luzco, to fit in. Empezamos a veces como jóvenes a comprometer la palabra de Dios para que el grupito nos acepte, porque están viviendo bajo mucha presión. Incluso nosotras, mujeres de Dios, a veces ya como mujeres con familia, nos vemos presionadas a cambiar nuestra esencia para ser aceptados. ¿Y sabe cuál es el problema? Que mientras unos nos aceptan, otros nos van a rechazar. Yo lo digo porque es cierto. A mí en las redes sociales a veces me hacen pedazos, que mis cejas, que si el pelo, y ya me cansé de decirle, me tatué las cejas cuando yo estaba en el mundo. Aleluya. Pero ya no les digo más, que crean lo que quieran. Yo antes vivía, pero en un estado que hay, ¿y qué van a decir? Y que si esto, y que si me pongo un pantalón, y que, mire, que piensen lo que quieran, porque si a mí Cristo me hizo libre, porque cuando yo estuve enferma, muriéndome, todos los que me criticaron no vinieron a verme. Los que me criticaron, los que me echan rayos en las redes sociales, no vinieron a darme una pastilla, no vinieron a cuidar a mi hijo cuando yo tenía que ir al hospital. No estuvieron conmigo en el proceso. Entonces, yo me muero y ahí quedaba todo. Seamos libres, amados, en el nombre de Jesús. No dejemos que el hombre nos ate. Déselo fuerte, déselo fuerte. Ahora bien, rápidamente. Dijimos que si hay una fobia y hay un temor constante. Hay gente que no sale de la casa porque tiene temor a salir y que algo le va a pasar. Hay gente que le tiene miedo a la gente. No pueden estar en lugares públicos porque se sienten con temor. Hay gente que tiene temor a nunca casarse. Hay gente que tiene temor que el esposo o la esposa les van a ser infiel. Y yo me puedo poner aquí a ponerle toda la lista de temores y no termino, porque el diablo es un mentiroso, que Jehová lo reprenda. Pero cuando nosotros comprendemos que el único temor que es legal y que es aprobado por Dios es el temor reverente que tenemos que tenerle a Él, entonces nosotros sabemos que los demás temores no vienen de Dios y que tenemos que reprenderlos en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora bien, no quiere decir, pero a veces nosotros les abrimos la puerta a esos espíritus de temor. A veces nosotros les damos un derecho legal. Recuérdese de algo, que los demonios no nos pueden poseer como hijos de Dios, pero sí nos pueden opresionar, pero sí nos pueden venir a molestar, pero sí pueden venir a atacarnos con temor y con todo tipo de cosas. Por eso la palabra dice, la palabra nos advierte que estamos en una batalla espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros les damos un derecho legal con el pecado, por ejemplo. Porque cuando nosotros pecamos sin arrepentirnos y seguimos practicando ese estilo de vida, le estamos abriendo la puerta a Satanás, que Jehová lo reprenda, y le estamos dando un derecho legal. Es como que usted le diga, abrió la puerta, pasa adelante, vos venís, sentate, vamos a comer. Es como que usted le está dando, mira, aquí yo te firmé este papel, tenés, haz lo que querás. Para que usted me entienda en buen catracho. Usted le está dando, nosotros le damos derecho legal cuando nosotros aceptamos sus mentiras y empezamos a vivir en las mentiras de Él en vez de vivir bajo la palabra del Señor. Aleluya. Nosotros cuando pecamos sin arrepentirnos y se convierte en un estilo de vida el pecado, nosotros le tenemos la puerta abierta a todos esos demonios que vengan de depresión, de suicidio, de todo lo que quieran venir. Es por eso que el Señor nos llama a vivir una vida en santidad. Si usted pecó, pídale perdón a Dios, apartémonos del pecado y sigamos adelante. Pero el Señor nos ha llamado a caminar en santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo le voy a decir algo, tenemos una idea bien confusa de la santidad. Pensamos que la santidad solamente es el vestido y la falda larga. Pero la santidad va mucho más allá de una falda y un vestido. La santidad empieza en el corazón, y la paz que nosotros tenemos con nosotros y con los demás, porque dice que sin paz y sin santidad. Entonces aquella mujer que ande en bochinches, hello, aunque ande la falda larga, mire, revísese. Aunque tengamos la falda, que no se nos miren nuestros pies. Si andamos de buchincheras y de chismosas y de malcriadas y no nos sometemos a la cabeza, entonces tenemos que revisarnos. Hello, déselo fuerte, déselo fuerte. Una mujer de Dios tiene que comprender que
es de adentro y se exterioriza. Amén. En nuestros hijos. Yo no le estoy diciendo vamos a andar enseñando las canillitas como yo cuando estaba en el mundo, que andaba enseñando hasta lo que no tenía. Santo. Andaba con todo lo que no tenía de fuera. Porque dice la palabra que la mujer de Dios debemos de ser decorosas. Entonces lo que usted se quiera poner, sea falda o pantalón, usted póngaselo decorosamente. El decoro va en la mujer de Dios. Amén. Pero va mucho más allá. Tenemos que limpiar y purificar nuestros corazones. Señor, aleluya. Entonces, si no hay pecado en nuestra vida, debemos de ponernos a cuentas con Dios para quitarle al enemigo todo derecho legal y para cerrarle toda puerta al enemigo en nuestras vidas. Aleluya. Ya Cristo, amados, dice la palabra en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Aquí el Señor le estaba hablando a un montón de judíos y le decía que tenían que permanecer en Él. Y que si permanecían en Él, conocerían la verdad y la verdad los iba a hacer libres. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que usted está escuchando la verdad de Dios. No es palabra de Sofía, es palabra de Dios. Entonces usted está siendo equipado y ahora en adelante, si usted no lo sabía, cuando venga el temor, oh, la hermana dijo, la palabra de Dios dice que yo tengo que reprender esto en el nombre de Jesús. Que tengo que llevárselo al trono de Dios en oración. Que tengo que entregárselo a Dios en oración. Amén. Entonces esta verdad nos está haciendo libres. Rápidamente, como último punto, ¿dónde se origina el temor? El temor se origina con nuestros padres Adán y Eva. Aleluya. Vaya a Génesis en el capítulo 3 y el versículo 10. Gloria a Dios. Imagínese usted que en la creación, desde el principio, ahí es donde se origina, según las escrituras, las sagradas escrituras, el temor. Vamos a leerlo. Y dice así: gloria a ti, Jesús. Dice, escuche. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, 3, 9 y 10: ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que a Adán y a Eva el Señor les dio un mandato, que el árbol que estaba en el centro del huerto, que no iban a comerlo, el fruto no iban a comerlo ni a tocarlo. Pero viene Satanás, que Jehová lo reprende en forma de serpiente, y le dice a la mujer, con que Dios te dijo que no comieras de todo fruto de los árboles que están en el huerto. Y ella le dice, no, Él nos dijo que esos frutos podemos comer, pero que no comamos del árbol que está en el centro del huerto. Y porque entonces moriremos. Y le dice Satanás, que Jehová lo reprenda, no moriráis, sino que Dios sabe que si tú comes de este fruto, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mujer escuchó la voz del enemigo y obedeció la voz del enemigo. En vez de no hacerle caso y decirle, no, ya Dios me dijo que no, ella escuchó y obedeció la voz equivocada. Exactamente, hay que tener cuidado con qué voces estamos escuchando. Tenemos que tener cuidado a quién nosotros le estamos obedeciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Ella come y le da a su esposo. Ahí se cumple donde la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque desobedecieron y pecaron. Dios le está hablando a alguien, aleluya. Entonces aquí se ve primeramente que es espiritual, porque fue el mismo demonio que vino a hablarle a la mujer y a decirle, pero no vas a morir. O sea, Dios mintió. Y ella lo escuchó y lo obedeció y comió y le dio a su esposo. Ellos no sabían que estaban desnudos, porque eran seres perfectos. Dios nos creó perfectos. ¿Y qué pasó? Por desobedecer. Entonces ahí entró el pecado en ellos y en la humanidad. Desde ahí nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que es rota cuando venimos a los caminos de Cristo. Pero aquí que vemos que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ya había entrado la malicia en sus corazones. Y ahí, ¿qué dice? ¿Cómo le responde él a Dios? Escuche, Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Estaban escondidos. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo nos hace escondernos. El miedo nos hace a veces huir de Dios. El miedo nos hace obedecer aquellas cosas que no son correctas y nos alejan de la presencia de Dios.
Porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios. Es por eso que todo temor, que no es el temor reverente a Dios, es un temor ilegal que nosotros debemos de reprenderlo en el nombre de Jesús. Ahora bien, entró por desobediencia y pecado. Nosotros ya sabemos que cuando desobedecemos a Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos? No sentirnos condenados, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero nosotros como mujeres sabias de Dios, como varones sabios de Dios, como sacerdotes de hogar, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Recibir ese perdón y seguir adelante. Porque tenemos un abogado en los cielos, que si pecamos, dice la palabra, que Él nos perdona, que Él está intercediendo por nosotros. Él dice, mira, Padre, yo pagué por ellos, yo ya pagué por Sofía, yo ya pagué por Wendy, ya pagué por María, por Cipriana, por Carlos, por José, yo ya pagué por ellos, Padre. Nosotros pedimos perdón y seguimos adelante. Porque cuando nosotros no recibimos el perdón de Dios y permitimos la condenación, también es una puerta abierta al enemigo. Ahora bien, yo tengo rápidamente para ir terminando. El primer ejemplo de temor fue que Adán y Eva. ¿Y cómo entró el temor? Por desobediencia y pecado. Segundo, Elías a Jezabel. Primera de Reyes 19:13. Si alguien me lo puede leer. Aleluya. Primera de Reyes en 19:13. 19:3, perdón. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Betseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Amén, gracias, hermano. ¿Qué dice aquí? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Betseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Ok, vamos a dejarlo ahí. Aquí, ¿qué está pasando? Porque no tenemos tiempo y no lo quiero extender tanto. Aquí el profeta Elías venía de una gran victoria. Venía de enfrentarse con los profetas falsos de Baal. Aquí les había demostrado quién era el Dios de verdad. Porque acuérdense lo que pasó ahí. Se enfrentaron y Elías les dijo, bueno, vamos a poner un holocausto, vamos a poner una ofrenda, vamos a poner leña sin ponerle fuego. Ustedes van a invocar el nombre de su Dios falso, que es Baal, un demonio, un Dios falso. Y yo voy a invocar el nombre de Jehová. Aleluya. Y el que sea el Dios verdadero es el que va a mandar el fuego para consumir el altar. Y nosotros sabemos la historia, que los falsos profetas de Baal empezaron, dice, a saltar alrededor de la ofrenda. Empezaron con aquellas euforias a gritar. Y dice que llega la mediodía y Elías se burlaba de ellos. Les decía, oh, tienen que gritar más porque el Dios de ustedes está dormido, está ocupado, está trabajando. Aleluya. ¿Y qué es lo que pasa? Que dice que gritaban con más euforia y empezaban a cortarse y a hacer los ritos satánicos que ellos hacían. ¿Y qué pasó? No respondió, porque nosotros sabemos que solo hay un Dios que existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todas las payasadas que hicieron no les sirvió de nada, porque no pasó nada. Porque dice la palabra que tienen ojos y no ven, tienes oídos y no oyen, tienes manos y no pueden accionar. ¿Por qué? Porque solamente son ídolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene Elías e invoca el nombre de Yahweh, en el nombre del Dios Todopoderoso, y él manda fuego del cielo y consume la ofrenda. Y no solamente eso, el agua que estaba en la zanja dice que todo lo consume. Viene Elías y mata a todos los falsos profetas de Baal. Aleluya. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el rey acá, casado con esa mujer malísima, que sabemos que se llama Jezabel, que ella, dice la palabra, que era la que incitaba a su esposo a que se apartara de Dios. Incluso ella incitó al pueblo de Israel a que le quitaran la adoración al verdadero Dios, y que adoraran a Baal. Y viene Jezabel y le dice a Elías, ay, pero ya vas a ver si mañana a esta hora no te pasa lo mismo que los profetas que mataste. Y que me hagan lo mismo los dioses y que aún me añadan si yo mañana a esta hora tú no estás muerto. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que él le da temor. Un hombre de Dios, un hombre que hacía bajar fuego del cielo, un hombre que oró para que lloviera y llovió, amados. El profeta de Dios que tenía poder de lo alto, un hombre que Dios se llevó en cuerpo y alma en carros de fuego al cielo. Ahora dígame usted, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que no estamos exceptos de tener temor. Y este hombre con gran poder, ¿qué pasa? Que huye. Dice que salió huyendo. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que se va por el desierto. ¿Sabe qué me dice a mí la palabra? Que cuando nosotros estamos con ese temor y estamos huyendo de la voluntad de Dios, vamos a caer en el desierto.
Hay desiertos que Dios nos permite y hay desiertos que nosotros mismos nos buscamos por la desobediencia y por el temor. Porque aquí dice que él se fue por el desierto. Y después, ¿qué es lo que pasa? Se sienta en un enebro debajo de un arbusto y le dice a Dios que mejor lo mate. ¿A cuántos les suena eso parecido? ¿Cuántos le han dicho a Dios: yo ya no aguanto, mejor mátame, Señor, llévame contigo porque ya no aguanto esto? Aleluya. Y él se va huyendo, hermanos. Entonces aquí, ¿cuál es el corazón? Porque el Señor dejó esta palabra. Porque si Elías, siendo un hombre con el poder de Dios, y sintió temor y lo hizo huir, temor de una mujer, la mujer era mala. Pero si Elías hubiera querido, Elías le ora a Dios, ya eso no está en la palabra, eso lo digo yo, y Dios le hubiera consumido a la vieja esa, que se la comieron los perros. Santo. Pero ¿cuál es el punto? Que Dios nos deje estos ejemplos para que nosotros nos demos cuenta que tal vez usted es una mujer de Dios ungida, usada por Dios. A lo mejor usted es un ministro de Dios, usado por Dios, pero no estamos exceptos de que venga el espíritu de temor a atacarnos. Es más, el enemigo se empecina con los hijos y las hijas de Dios, con los siervos y las siervas de Dios, y viene a atacarlos con el temor, con la depresión, con la ansiedad, con los ataques de pánico, con las fobias, con los deseos de morirse. ¿Por qué? Porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Déselo fuerte, déselo fuerte. Y el último ejemplo, y con esto voy a terminar. Dice que Manoa y su esposa sintieron temor. Manoa y su esposa son los padres de Sansón. Esto nosotros lo encontramos lo encontramos en Jueces 13:6 y Jueces 13:22. Ellos eran los padres de Sansón. Yo lo voy a dejar con esta historia. Viene el ángel de Jehová y se le presenta a la esposa de Manoa y le dice que era porque ella era estéril, que le va a dar un hijo. Y le da instrucciones y le dice que va a ser nazareo, que no puede pasar navaja sobre su cabeza. Y le dice a ella: no puedes tomar vino, no puedes tomar sidra, no puedes comer cosa inmunda. Jehová te va a dar un hijo. Y ella le cuenta a su esposo. Y el esposo viene y le ora a Dios y le dice que por favor se vuelva a manifestar, pero esta vez que sea delante de él. Sí, Señor. Y viene Jehová, amados, y le contesta la oración y manda a su ángel otra vez. Y le habla a la mujer, pero la mujer está sola y la mujer corre y va a llamar a su esposo, y viene su esposo. Y el ángel de Jehová les habla. Y él se da cuenta que está delante del ángel de Jehová y dice que tuvo miedo y le dice a su esposa: vamos a morir porque hemos visto a Dios. Imagínese usted, ya con una promesa, ya Dios le había hablado, Dios le había dado instrucciones, y él dice: vamos a morir porque hemos visto a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos una promesa de Dios? Dios te ha dicho: vas a ver a tus hijos sirviéndome, vas a ver a tu esposo restaurado, vas a ver mi mano poderosa, yo te voy a sanar, yo te voy a libertar, tú vas a ver mi gloria, yo te voy a llevar a las naciones. ¿Cuántas promesas Dios no nos da, amados? Y cuando viene el temor se nos olvidan las promesas. Ya vi una palabra sobre estos siervos, los padres de Sansón. El ángel de Jehová les había dicho que iban a tener ese hijo, pero a él, cuando viene el temor, se le olvida y le dice a la mujer: nos vamos a morir porque hemos visto el ángel de Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo, tanto miedo? Yo no voy, Dios no me ama, Dios no va a cumplir porque Dios se tarda, porque Dios no me contesta. Abraza la promesa. Sí, abraza la promesa. ¿Será que yo voy a morir sin ver lo que Dios me ha prometido? Dios no miente. Y lo que Dios prometió, tus ojos lo verán.